Muy buena noche, hermanos y amigos. Dios le bendiga, querida audiencia. Aquí estamos nuevamente saludándole desde Cuenca, Ecuador, en este su programa. Dios quiere llamar tu atención del Ministerio Comunidad Cristiana Internacional. Queremos desearle una feliz noche y aquí estamos otra vez, ¿verdad? Con el pastor Rufino y el pastor Miguel, que vamos a estar dándole continuidad a este tema que hemos venido desarrollando acerca de la vida del apóstol Pablo, este gran apóstol que nos enseña tanto a través de sus cartas, de sus escritos. Vamos a tener al hermano Miguel que va a tener una parte de oración. Amén. Bien, buenas noches. Vamos a orar, a pedir al Señor que nos guíe durante este momento de conversación que vamos a tener, donde nuestro pastor va a estar exponiendo la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos con el propósito, Señor, de seguir llevando tu palabra. Dios, toma el control de todos nosotros. Permite, Señor, que tu sabiduría sea la que nos guíe en este programa. Y también, Señor, Dios del cielo, se han despertado los oídos de la audiencia, Señor, para que puedan comprender las sagradas escrituras. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Antes de continuar, vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal para que así cada vez que subamos contenido importantes, te estén llegando las notificaciones. Pues vamos a tener al pastor Rufino con la continuación de nuestro tema. Seguimos dándole gloria a nuestro Dios por la oportunidad que Él nos brinda, poder estar una vez más con ustedes, compartir como lo hicimos la semana pasada en el libro de Romanos, en su capítulo 1. Hoy vamos a tratar estos versículos del 22 en adelante. Y dice así en el nombre de Jesús: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Glorificado sea nuestro Señor. Como vimos, ¿verdad? Al principio que estábamos hablando de cómo Dios se había dado a conocer, se había revelado al hombre por las cosas que fueron hechas. Y ahí entra la culpabilidad del hombre. Por eso es que cuando nosotros hablamos de estos temas, debemos darnos cuenta
qué es el hombre y qué Dios quiere. Y por eso hemos, ¿verdad?, denominado este programa Dios quiere llamar tu atención. A veces leemos las Sagradas Escrituras, muchas personas la leen y dicen ciertamente se está cumpliendo a cabalidad todo lo que la Biblia dice, pero sencillamente es un decir. Para nosotros poder entender la palabra de Dios tiene que ser espiritualmente, como dice la misma. Por eso es que nosotros vemos que cada día las cosas empeoran y ciertamente la palabra de Dios ha dicho que las cosas irían de mal en peor. Ahora hay un escape que es del cual nosotros queremos hablar, de Jesucristo, el Hijo de Dios. En medio de la turbulencia, en medio de estos tiempos de lo que la palabra de Dios está declarando, de cómo el hombre ha querido cambiar la verdad de Dios por la mentira, y de cómo el hombre ha buscado adorar a alguien que no es su creador, porque ciertamente Dios nos creó con esa característica de que podamos adorar a alguien, pero ese alguien debe ser el Dios Todopoderoso. De tal manera que entonces los hombres, es como para contrarrestar la verdad de Dios, entonces se aferran a cosas vanas. Pero en esta noche yo quiero llamar tu atención también y decirte que Jesucristo murió en una cruz para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para poder heredar vida eterna hay que llevarse de los lineamientos de Dios, no cambiar la gloria de Dios nunca, sino reconociendo que Él es nuestro Hacedor y que Él fue que buscó la manera de salvar al hombre después que Él se apartó. Si el hombre se apartó de Dios porque Dios no creó, ¿verdad?, para alabanza suya, dice la palabra, para que nosotros obedezcamos a sus dichos. Sin embargo, nos parece mejor desobedecer a Dios y hacer nuestra propia voluntad, porque la carne busca satisfacerse en sí misma. Sin embargo, dice la palabra del apóstol Pablo también, hablando a Timoteo, incluso le dice, no irá muy lejos por causa de su extravío. O sea que la gente que piensa que en este tiempo puede hacer lo que quiera y se va a quedar sin ninguna consecuencia, está muy equivocado. Dios da oportunidades. Dios permite quizá que nosotros actuemos de una manera incorrecta, pero que reconozcamos que hay un Dios en los cielos, que hay un ser que está mirando cada paso que nosotros damos, de tal manera que no podemos hacerlo. Entonces, muchas veces es cierto, nosotros mismos quizá tomamos una forma de asustarnos, de sorprendernos por las cosas que pasan, pero todas las cosas en cada tiempo ha tenido su importancia y el por qué el hombre hace cosas indebidas. Y es porque el pecado está en el ser humano desde que Adán y Eva pecaron. De tal manera que eso siempre ha estado en nuestro ser. Pero qué bueno que tenemos un Dios amoroso, un Dios que aunque usted entienda que le ha olvidado, Dios no le olvida. Somos nosotros los que nos desviamos. Somos nosotros que queremos buscar satisfacción. Sin embargo, la satisfacción está en amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que ni yo mismo puedo amarme más que a Dios, sino que yo debo amar a Dios porque amando a Dios, sí me estoy amando a mí mismo. Y cuando hablo de amarme a mí mismo, no estoy hablando de un amor, ¿verdad?, dislocado. No. Estoy hablando que amando a Dios, yo me amo porque entonces ahí está la salvación para mi alma. Y es lo que Dios quiere, que el hombre entienda que no es satisfacer los deseos de la carne. Fíjese que a veces la gente habla, ¿no?, que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra porque había una perversidad tremenda y eso va a ocurrir. Eso ocurre todos los días en aquellos que no obedecen a Dios. Debido a su extravío, dice la palabra. Fíjense cuántas enfermedades vienen por causa del hombre desobedecer. Hay enfermedades que son comunes, que nos alcanza a todos, pero hay otras que son exclusivas de la persona que vive una vida alejada de Dios, de tal manera que no tienen dónde recurrir.
cada ser humano tiene quizás una manera de ser. Sin embargo, Dios nos llama a que nosotros seamos tal cual Él nos hizo, no como nosotros pensemos. Y por eso es que fíjate que aquí Pablo le está hablando a los romanos, diciéndole verdad de cómo el hombre se ha encendido en su propia lascivia, en concupiscencias que solamente traen muerte, traen enfermedades. Y el hombre quiere hacer cosas que no le he permitido hacer. Solamente Dios puede hacer que una persona crezca en el vientre de una madre y nazca como debe ser. Solamente Dios. Después el hombre, por más que quiera, no puede hacerlo. De tal manera que hay limitaciones. Y esas limitaciones están desde el principio. Hay algo que nosotros debemos meditar. Por ejemplo, el pueblo de Israel se le dictaron leyes. Y Dios mismo le decía, bueno, si ustedes las hacen, ustedes van a estar tranquilos. Ustedes en la guerra van a obtener victorias porque están haciendo la cosa conforme a mis dichos. Ahora, cuando el pueblo se apartaba, entonces venía la calamidad sobre el pueblo. Entonces así mismo es, porque en Dios no hay acepción de persona. Si usted desobedece a Dios, espere la recompensa. Nunca crea que usted va a escapar. Nunca yo puedo pensar escapar. Dice la palabra de Dios que cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande, dice el escritor a los hebreos. De tal manera que nosotros tampoco podemos descuidarnos. Y Dios nos ha puesto aquí para que le llevemos esa información la cual ustedes le están mirando, le están escuchando, pero no prestan atención. Sin embargo, Dios quiere que usted sí preste atención. Usted quiere ser salvo, busque a Cristo. No se lleve de las propagandas que hay en este mundo. No se lleve de las diversiones que hay. Busque al Señor, que en Él hay vida eterna. Gloria a Dios. En Él hay gozo. En Él hay paz. En medio de estas dificultades que nosotros estamos viviendo, toda turbulencia, nosotros en Cristo Jesús tenemos paz. Amén. De tal manera que no nos asusta, no nos asombran las cosas que están ocurriendo. Ciertamente uno como ser humano tiende a congojarse a veces y tú dices, ¿qué es lo que está pasando en la humanidad? Pero eso ha pasado siempre, desde el principio, desde que el hombre pecó. Tuvo que salir del huerto del Edén, donde Dios lo tenía con todos los bienes ahí. Tuvo que salir y desde ese momento comenzaron las calamidades para el ser humano. Entonces eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Lo importante es que la palabra de Dios es actual. Que el apóstol le escribió esto a los romanos ya hace unos 2000 y pico de años. Sin embargo, esas palabras son hoy, son presentes. Es para estos tiempos. Por eso la palabra de Dios, incluso él le dice a Timoteo en los últimos tiempos, cómo iban a ser los hombres. Entonces así nosotros lo estamos mirando. ¿Cómo somos los hombres? ¿Cómo está la humanidad? Cuando todos queremos, ¿verdad?, tener la preeminencia. Todos queremos ser el primero. Nadie quiere estar en un segundo lugar ni tercero y mucho menos en el último. Sin embargo, hay una carrera a la cual Dios le invita a usted que haga, y aunque usted llegue en último lugar, tendrá el mismo galardón que tiene el que llegue en primer lugar, porque nosotros no estamos llamados, ¿verdad?, a un orden humano, sino al orden de Dios. Lo importante es que usted y yo entremos a la presencia de Dios, que el día que muramos, el día que abandonemos esta tierra, sepamos que hay un lugar seguro para usted, hay un lugar seguro para mí, para todo aquel que cree. Entonces, fíjese que no es una carrera como el atleta, pero sí es una carrera rigurosa. Es una carrera a la cual nosotros debemos ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De tal manera, amado amigo, que yo quiero que en este día usted ciertamente preste atención a esta palabra. Por más difícil que usted vea la situación, Dios está en el mismo lugar. Él dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, si Dios envió a su Hijo Jesucristo en aquel tiempo a morir en una horrenda cruz para salvar a la humanidad, eso sigue vigente. Es como usted verlo ahora mismo, que estén sacrificando a Cristo ahora mismo por usted. Eso es como usted sentirlo y verlo.
oye, me están matando al Señor Jesús por mis pecados y por ende yo quiero que Él me salve, yo quiero ir a Él, yo quiero reconocer ese sacrificio. En eso es que tenemos que pensar. Entonces las demás cosas van a llegar a nuestra vida, porque cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros creemos en el Señor, todavía vayamos a tropezar, Dios nos libra de tropezar. Él hace eso en nuestras vidas, pero para eso, amado, tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Fíjense que el último versículo, para no tomarle tanto tiempo, él está hablando de personas que hacen cosas sin misericordia, pero él dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Entonces, aunque nosotros veamos que muchas personas hacen cosas incorrectas, nosotros no debemos complacernos en eso. Nosotros debemos saber que hay un ser supremo en los cielos que ha decretado, eso está decretado desde siempre. El alma que pecare, esa morirá. De tal manera que eso no es nuevo. Y todas estas cosas que nosotros estamos mirando tampoco son nuevas. Es la publicidad lo que ha traído esto, y muchas personas también que arrastran cadenas que no permiten que Dios rompa esos eslabones. Entonces comenzamos a hacer cosas indebidas. Sin embargo, Dios quiere que nosotros busquemos su rostro, que obedezcamos su palabra, que reconozcamos el sacrificio en la cruz del Calvario, y eso es lo que nos hace vivir. Así que, amados amigos, hermanos, estas palabras son para nosotros, son para que usted medite, usted piense, ¿qué piensa Dios de usted? Y también, ¿qué usted piensa de Dios? ¿Usted piensa en Dios como el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que se compadece, o es lo contrario? ¿Usted piensa que es un Dios severo, un Dios horrible, un Dios que no perdona? Eso está dentro del libre albedrío que Dios le dio al hombre. Pero piense que Dios es un Dios de amor, porque finalmente la palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios le bendiga, amados. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno. Hermosas palabras, esta muy actuales, ¿verdad, hermanos? Que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es como cuando abrimos el periódico de hoy. Entonces, hoy puede ser tu día. Hoy día jueves 29 del 2024. Puede ser tu día para que venga a Jesucristo, para que reconozca el valor de la sangre de Cristo. Y a la iglesia, ¿verdad? Que nos mantengamos firmes y que no demos ni un solo paso hacia atrás, ni para coger impulso. Quiero hacerle una pregunta al hermano Miguel en esta noche acerca del tema que estamos hablando, hermano. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es el mensaje que usted le diría a la iglesia en esta noche, al pueblo de Dios, a la gente que cree en Jesucristo, pero que se atormenta, que se aflige, que se angustia, que se une al grupo para lamentar? Bueno, sabemos que la carta fue enviada a la ciudad de Roma, donde se estaba levantando la obra de Dios, y ya todos sabemos por la historia universal cómo era el manejo de los romanos antiguamente. Todos esos puntos que tocó el pastor se desarrollaban las perversiones directamente en el mismo gobierno, con los mismos emperadores. Las transgresiones que se veían allí eran fuertes, y eso era un indicativo de que la iglesia debía mantener los ojos abiertos. Pero los pecados que se veían allí eran los mismos de siempre, pastora. Lo que se veían al principio, que menciona Judas, que no habló de todas esas cosas, y que con el tiempo fueron trascendiendo hasta llegar ahora. Lo único triste de todo esto es que se dice que la civilización más inteligente de todos los tiempos es la que estamos viviendo ahora.
Sin embargo, esa inteligencia no le está sirviendo a muchos, no puedo generalizar, para percatarse de lo que está sucediendo dentro de la humanidad. Sin embargo, ya esto es un mal conocido, también advertido. Dios nos los hizo ver de cómo se iban a poner las cosas en los últimos tiempos y que la iglesia, así como estaba permaneciendo en la ciudad de Roma, siendo fuerte, a pesar de ver todas esas perversiones sexuales y todo lo que se veía allí, porque había maldad de todo tipo. A pesar de eso, la encomienda del apóstol Pablo fue fortalecerse en el Señor en medio de todo eso. Si lo traemos al tiempo moderno, pastor, en la actualidad, la iglesia debe estar igual. Ver al mundo como esa gran Roma, llena de perversiones, llena de cosas indebidas, pero que en medio de todo eso debe mantenerse fuerte. Y siempre mirar con esperanza los días del mañana, porque aunque las situaciones para el mundo sin Dios irá de abismo en abismo, para los que creemos en el Señor, el camino es diferente, porque nos enseña la Biblia que iremos de gloria en gloria, totalmente distinto. Entonces siempre con esperanza, mirando el día del mañana en las manos del Señor, no desanimarnos por nada. Se nos van a presentar cosas y veremos muchas cosas malas. Incluso nos vamos a sorprender más todavía de lo que veremos, pero no vivamos como el que no tiene esperanza. Así que ese es el deseo que puedo darles a todos en este momento de mi parte. Y tomando el mensaje de nuestro pastor, pues asegurarnos de buscar a Cristo en un tiempo como este. Yo creo que todos lo estamos necesitando. Si ya somos creyentes, bueno, fortalecernos más en Él. Y el que no lo sea, que acuda rápido. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Amén, amén. Así es que, amada audiencia y amada iglesia, afianzados en las promesas del Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones.